Regresar a pedirle perdón a saber cuánta gente, ¿verdad? Bueno, también desde el punto de vista en cuanto a la administración delante de Dios, hay tres lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y después voy a comenzar a unir un poquito todas estas cosas. Ahorita solo les estoy dando una lista de eso. No quiero quedarme mucho en una cosa para poder abarcar un poco más. Pero en el atrio son sacrificios a Dios a favor de la gente. En el lugar santo son sacrificios donde solo entran los sacerdotes y son para Dios. Y en el lugar santísimo es el lugar donde Dios habla, donde Dios se manifiesta. También de parte de Dios para nosotros hay tres obras. La primera es la redención, la segunda es la formación y la tercera es la posición. Son tres obras de Dios en nuestras vidas: redención, formación y posición. Hay tres manifestaciones de Jesús. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tres manifestaciones de Jesús: el camino, la verdad y la vida. Y hay tres manifestaciones del gobierno de Dios en nosotros. La Biblia dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y nosotros sabemos que la gloria no está en el atrio, está en el lugar santísimo. Entonces, la razón de que yo les di toda esta gran lista es para que, si ustedes quieren quizás hacer un estudio más detallado de todo esto, van a descubrir algo muy interesante. Lo que van a descubrir es de que la Pascua no la celebraron en el desierto. La Pascua la celebraron en Egipto. La Pascua es el sacrificio del Cordero. Y el Cordero no es Cristo, sino que es Jesús. Cuando mataban a los animales, no los mataban en el lugar santo, sino que los mataban en el atrio. El sacrificio de ese Cordero fue para redimir a la gente, no del desierto, sino que de Egipto. Y el primer lugar donde la gente experimentó el reino de Dios no fue en el desierto, sino que fue en Egipto. Entonces lo que estoy tratando de decirles es de que todas estas diferentes cosas tienen diferentes nombres, pero si recibimos la revelación de Dios, se van a dar cuenta que a pesar de que tienen diferentes nombres, suceden a diferentes tiempos y suceden en diferentes lugares, todos están entrelazados y no hay mucha diferencia de uno al otro. A mí me ayudó mucho cuando yo pude ver esto. No hace mucho que lo vi. Bueno, no lo vi, me lo mostraron. No quiero agarrar crédito. El Señor me permitió verlo. Entonces, cuando lo empecé a ver, yo pude entender muchas cosas que antes yo no entendía. Entonces, todas estas cosas están relacionadas entre sí y nos revelan los misterios de Dios y los propósitos de Dios para nosotros en lo personal, para nosotros como iglesia, y aún el propósito final de Dios para el mundo, la obra que Dios va a hacer a través de nuestras vidas. Muy bien, vamos a ver entonces la primera parte. La primera parte está Jesús, Egipto, la Pascua, el atrio, redención, camino y reino. Entonces, Egipto, la Pascua, el atrio, redención, camino y reino. Entonces, Egipto es un lugar de cautiverio. Y aún hoy mismo, Egipto es un lugar de la iglesia que tiene a la gente cautiva y que no la deja crecer, que no la deja avanzar y que no los deja
cumplir el propósito de Dios. El pueblo de Israel estuvieron cautivos en Egipto por más de 400 años. Ahora, durante todo ese tiempo Israel estuvo bajo el gobierno, o sea, el reino de los faraones, no bajo el gobierno de Dios. A pesar de que eran el pueblo de Dios, Israel no tenía libertad de servir, ni alabar, ni adorar a Dios. Le digo eso porque hasta la fecha todavía tenemos Egipto y muchos faraones. Egipto tenía otros dioses, aún Faraón era considerado Dios. Ahora, Dios envió a Moisés a Egipto como su instrumento para derramar juicio sobre los dioses de Egipto y para liberar al pueblo. Casi siempre el que liberta a los cautivos es alguien que fue cautivo antes. De lo contrario, no tenemos compasión por la gente. Entonces, aún Moisés estuvo bajo el dominio de Faraón, a pesar de que él estuvo viviendo en los lugares más preciosos y la mejor educación, y estuvo en el palacio. Él siempre supo que él no era egipcio, no como las películas de Hollywood, ¿verdad? Que de último alguien le dice que era hebreo y se pone todo molesto y enojado porque él quería ser. No, toda esa es mentira, es para darle más como más interesante la cosa, pero no, él siempre lo supo porque quien lo cuidó a él y lo crió a él y lo instruyó a él fue su propia mamá, ahí en el palacio. Ahora, después que Dios derramó 10 plagas por mano de Moisés, Faraón concedió permiso para que Israel saliera de Egipto en camino al desierto para servir a Dios. Entonces, es muy importante entender eso. La salvación inicial de la persona no es solamente lo que nos han enseñado a nosotros. Haga esta oración, así no se va al infierno y cuando se muera se va al cielo. Esa es en conclusión la predicación que antes nos daban a nosotros. Aquí podemos entender que la razón que ellos fueron sacados por Dios de Egipto es para ir a servir a Dios. Y si no enseñamos eso a los nuevos, cuando querramos que ellos sirvan, no van a servir. Ahí sí que no van a servir para nada. No van a querer servir ni van a querer hacer nada por Dios. Pero es porque ese es el mensaje. Entonces, en Egipto se celebró la Pascua. Eso lo pueden estudiar en el capítulo 12 del libro de, creo que es Éxodo 12. Ahí fue donde celebraron la Pascua. Esa es la primera fiesta mayor en el calendario de Dios. La celebración de la Pascua en Éxodo capítulo 12 está asociada estrechamente con el ministerio de Jesús. En esta fiesta es la única fiesta en donde hay derramamiento de sangre. Los elementos de esa fiesta son el cordero, la sangre y la carne, los panes sin levadura y las hierbas amargas. Eso es la fiesta de la Pascua. Ahora, después de celebrar la Pascua, Israel recibe su liberación y sale de Egipto inmediatamente. Yo no sé si entendieron esa parte de inmediatamente. Cuando la gente conoce a Jesús, hay que pasarlos rápido a Cristo. Casi siempre se quedan en Jesús 30 años. Y no crecen, no se logra nada en ellos. No vamos a seguir bajo el gobierno donde estábamos. Tenemos que avanzar y salir de ahí. Ahora, Jesús, la Biblia nos dice en el Apocalipsis que Jesús fue crucificado, dice, en Egipto. Eso lo pueden estudiar en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Ahora, ¿por qué dice Apocalipsis 11 que él fue crucificado en Egipto? Si él no fue crucificado en Egipto, pero está hablando de un lugar espiritual. Dice que fue crucificado en Egipto y en Sodoma. Aquí muestra la perversión del pueblo de Israel en el tiempo en que Jesús vino a la tierra.
¿Por qué Egipto? Pues el tráfico del dinero y los asuntos del sexo, lo que es Sodoma. Y ahí habla que ahí fue donde él fue destruido, fue crucificado. No está hablando de un lugar físico, más de un lugar espiritual. Entonces, en el tiempo de Jesús, los que representaban a Faraón eran los líderes de las diferentes sectas religiosas judías que mantenían al pueblo cautivo y ejercían dominio absoluto sobre sus vidas. No sé si se acuerdan de un texto de la Biblia donde dice que el Señor dice, ustedes, dice, no entran al reino y tampoco dejan que otros entren. Entonces esa era la situación. Ahora, es por eso que la primera vez que Jesús lee en la sinagoga, él lee la parte en Isaías que dice que él vino a libertar a los cautivos y sacar a la cárcel a los oprimidos. El sistema religioso no dejaba a la gente servir a Dios, pues los estorbaba con todos los conceptos religiosos y mandamientos que habían ellos inventado para tener dominio sobre la gente. Y hoy día es lo mismo. Si podemos tener 3 cultos el domingo con la misma gente, los tenemos. El lunes es culto de niños, el martes es culto de caballeros, el miércoles es oración y meditación, el jueves es culto de varones, el viernes culto de jóvenes. Bueno, no pueden pero ni lavar su ropa, dijo un hermano. No da tiempo de hacer nada. Una vez le preguntaron a un pastor, hermano, ¿por qué tienen tantos cultos en la semana? Dice, así no le damos tiempo a la gente para que peque. Pero yo sé por qué. Porque cada vez que hay culto hay que recoger ofrenda. Hasta a los niños le sacamos el último centavito. Bueno, entonces el cumplimiento de la fiesta de la Pascua sucede en Jesús cuando Él va al Calvario. Ahí fue donde se cumplió la Pascua. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús derrama su sangre por nosotros. En otra parte, Él mismo dice que el que no come de su carne no tiene parte de Él. Jesús también dice que Él es el pan que vino del cielo. Las hierbas amargas es la representación de la amargura que Jesús experimentó en todo su sufrimiento y sacrificio por nosotros. Entonces Jesús es lo que representa a nosotros la salvación del primer elemento humano, el espíritu del hombre. La Escritura nos dice que el Señor nos lavará con agua limpia, quitará corazón de piedra, dará un corazón de carne, pondrá un espíritu nuevo, humano, y después su Espíritu Santo dentro de nosotros. También en esta parte de lo que es el atrio, este es el lugar de los sacrificios, es donde el pueblo traía sus ofrendas por sus pecados. Ahora, en el atrio solo hay 2 muebles, el altar de sacrificio de bronce y el lavacro de bronce. El bronce es un tipo de juicio, por eso no hay bronce en el lugar santo ni en el lugar santísimo, ahí no hay bronce porque ahí ya pasamos del juicio. Esa es la razón por la cual nosotros ya fuimos juzgados en Cristo Jesús. Ya no seremos juzgados más. ¿Okay? Hay 2, entonces en esta área de la salvación, aquí hay sanidad, liberación, salvación, prosperidad, y todo eso es lo que todavía predica la iglesia. La mayoría de la iglesia está en el atrio. Pero esta área en sí es el área de la redención. Somos redimidos. También aquí representa a Jesús como el camino para llegar al Padre. Él primero nos muestra el camino al Padre. Él es el único camino. Y también cuando Jesús termina su oración, dice al final de la oración, Jesús enseñó a sus discípulos, hace la declaración que dice, de Dios es el reino, el poder y la gloria. Lo primero que encontramos en nuestro caminar con Dios es su reino. El reino de Dios es el gobierno que quiere que se manifieste en nosotros. El reino de Dios no es comida, no es bebida, sino que es justicia, paz y gozo. Entonces la primera expresión del reino es una expresión interna. Ahora, eso fue lo que Dios manifestó en Egipto. Dios le mostró a Israel y a los egipcios que no era Faraón el rey, que no era el reino de Faraón quien gobernaba, sino que era Dios y su reino quien gobernaba sobre toda la tierra. Bueno, esa es la primera sección.
No sé si quieren agarrar un descanso, no descanso de mate, porque ustedes se me adelantaron.